Bueno, primero agradecer a Enrique y a Antonio por permitirme participar en el proyecto y en este seminario. Y bueno, voy a decir que mi intervención es muy sencillita, simple y práctica, de carácter práctico, porque doy por hecho que muchos de los fondos de los que voy a hablar son conocidos y su valor ya no hace falta que yo me profundice en ese tema. En primer lugar, bueno, sobre todo en el archivo histórico son los fondos notariales, que ya conocéis. Tenemos los de Lucena, los de Baena y los de Aguilar. Los de Montilla están en la Casa del Agua, en Montilla. Y voy a empezar a hablar de estos tres en este orden, por Lucena, Baena y Aguilar, en orden de importancia. Y no de conservación o de facilidad de consulta, que ya veremos. Lucena tiene 8 escribanías públicas del número, una escribanía. Estoy hablando de lo que se conserva en el archivo histórico provincial, ¿eh? A lo mejor una escribanía de rentas y otra de millones. Las escribanías públicas del número, que en fechas extremas son 1518, yo lo he tomado los datos hasta el siglo XVIII, un poco ampliando el tema, pero ya desglosaré por siglos para que tengáis una idea. En principio van de 1518 a 1799, esos 3 siglos, pero ya veremos con el 1518 porque es muy engañoso. Son propiedad del derecho de provisión de las escribanías públicas, es del Marquesado de Comares, que sabemos que es el señorío, que se une en el 1653 a la Casa de Medinaceli, y son los que proveen los escribanos públicos, y van a evolucionar mucho a lo largo de los siglos. Hemos dicho que son 8, pero en un momento parten de 2, en 1495, esto está según un estudio de Juan del Arco, que fue el que las inventarió en el año 92. Proliferan mucho a finales del siglo XVI. Sabemos que hay 12 escribanías porque se ven la línea, o sea, luego se incorporan a la otra escribanía. Lo veréis no he traído el listado pero eso está en la sala de consulta o a disposición en los inventarios de lo que son las líneas de cada escribanía, y veremos que en algunas de ellas pues se repiten en el mismo año. Son líneas de otras escribanías que pasan, o sea, se suprime una y pasa a la otra, ¿no? Hay un momento en que llegan a ser 12, 7 en el 1617, que es cuando se le concede el privilegio, y luego ya desde el siglo XVIII pues, se crea una octava, que es como permanecen hasta el final, hasta que dejan de ser escribanías públicas, en 1800, cuando se crea la ley del notariado. He dicho que son engañosas las fechas, porque aunque dice 1518, de 1518 solo hay un folio, o sea, no podemos hablar nada. Después de 1520 hay 60 nada, y ya saltamos a 1531, 1540, que en realidad son 2 tomos. 2 tomos en el que hay, me parece que hay 31, 32, 36, 35, son los 2 primeros... Quitando los que he dicho de 1518 a 1520, luego a partir de esa fecha, de 1540, ya hay cierta continuidad. Pero por eso digo, es muy engañoso decir que empiezan en 1518, porque realmente no hay apenas nada. Hay muchas lagunas. El volumen. Aquí tengo que hacer una precisión. Nosotros, la asignatura, tanto en Lucena como en Baena, la asignatura corresponde a una caja entera, aunque haya varios tomos dentro. A partir de cierto momento, el año 90, se decidió asignaturar por tomos. O sea que hay un cambio en la asignaturación, eso el que haya estado en el archivo lo ve. Aquí en Lucena son cajas, 1216 cajas que corresponden a 1216 asignaturas, y son 2058 registros, tomando los 3 siglos. Cuando hablo de registros son las escrituras de un escribano un año, aunque estén en el mismo protocolo. Esa es la unidad de descripción que tenemos nosotros, que es la que está en archiva y en la que también se dividen las digitalizaciones cuando se consultan. Si habéis manejado ya digitalizaciones que en el proyecto DARCO las tenéis, pero solo de Córdoba, pues son así. O sea, la unidad de descripción, el activo digital es los protocolos de un escribano y un año, aunque en el tomo sean varios años o varios escribanos. Bien, de Lucena hay 1216 cajas,
y 2.058 registros, de los cuales corresponden al siglo XVI unos 400 registros, 227 cajas, y al XVII 627 cajas, unos 900 registros. Bueno, digo el 18 para que sepáis, veis la proporción de lo que hay. El estado de conservación es bastante malo. Claro, aquí cuando hablamos del estado de conservación nos guiamos por lo que la persona que lo está describiendo puede ser más o menos subjetiva según tu percepción. Pero bueno, más o menos hay unos criterios. Cuando decimos muy malo, es de los que nosotros llamamos puntos rojos, es decir, que no se puede permitir su consulta. Mal estado es que una parte grande del tomo está que se cae o que tal. Por ejemplo, los criterios míos son mucho más permisivos que los de Ana aquí presente. Pero no. Pero por eso te digo que muchas veces estos criterios, pero bueno, según lo que está catalogado, pues fijaros, se han considerado de esos 2.058 registros, 800 como mal o muy mal estado, 1.000 regular y solo 207 en buenas condiciones. Y estamos hablando de los 3 siglos, que lógicamente los del 18 serán los que estén mejor y los peores cuanto más antiguos. No siempre, pero es así. Los índices. Lucena tiene muy buena proporción de índices en el propio tomo, lo que llamamos índices coetáneos. Tiene una proporción, fijaros, de 2.058 registros, 1.216 cajas, 1.504 tienen índice en el propio tomo. Eso es muy bueno. Pero en cambio no tiene casi ningún índice segregado, solo tiene un índice, vamos, hablando de este periodo, de los 3 siglos, un índice de dotes y particiones del oficio 6, que son 195. Los índices de los pueblos sí están digitalizados y están en archivos web. Se pueden ver. Bueno, y vosotros además tenéis la copia, el laboratorio lo tiene en propio, vamos. Todo el fondo, toda la descripción de Lucena está en archivos web, más o menos, con sus diferentes problemas. En archivos web hay que tener en cuenta que las búsquedas solo busca en los campos título y contenido. Por eso nosotros, cuando hay algo interesante, procuramos ponerlo en título o contenido. Bueno, en título no, pero en contenido sí. Porque cuando se esté buscando salga. Porque si lo metes en nota o en documentación, pues no te va a salir en las búsquedas. Pero bueno, hay que cogerle el tranquillo y ya buscar un poco cómo hacer. Hemos dicho que yo no sé si estará peor que el de Aguilar, pero quizás el de Lucena, el de Aguilar yo creo que está peor. Bueno, pero no sé, pero como lo catalogué yo, da menos proporción. No sé si eso es un poco engañoso. En Lucena, además, se conservan escribanías. Hemos dicho las de millones y rentas. La de millones ya es del siglo XVIII. Solo hay una caja, además. De rentas sí hay, del 1624 y 1799. Incluyen índice 94 de los 94 registros de esos 147. O sea que son escrituras de rentas que están aparte y que pueden ser interesantes. Todo estos están es consultable y también, o sea, la descripción es consultable en archivo web y también a los inventarios, que ya el que esté presencial en archivo lo puede ver allí. Baena tiene 7 escribanías públicas del número, todas propiedad del duque de Sesa. Aquí Baena está descrito no muy... Vamos, yo lo hice un repaso, porque esto se describió en los años 1960 por doña Pilar, pero como íbamos a hacer una publicación, le di un repaso porque había muchos errores. No está con tanto detalle como otros, pero bien, se ha reinventariado y está... Y luego tiene la ventaja de ser un fondo muy bien conservado y muy bien indizado. Es el mejor conservado de los 3 y también tiene muy buenos índices, y los tiene tanto segregados como en el propio protocolo. Quizá no tantos como Lucena en el propio protocolo, pero hay, como siempre, concentración, movimientos de
de la escribanía. Hay una concentración de escribanías a finales del 17, pero luego, o sea, se ve porque nosotros vemos cómo los protocolos van a parar a una, por las notas de traslado, de diligencias que van dando. 6 se concentran en 2, pero luego crean otra. Se ve que el duque pues crea otras tantas, o sea que al final siguen siendo las mismas, continúan siendo 7. Es engañoso, algunos sitios viene que hay escrituras desde 1529 y no. El índice empieza en 1529, pero la escritura empieza en 1548, o sea que... Y los índices de escrituras que no están nos dan muchos problemas, porque dicen, esto tiene que estar, porque te llega el investigador diciendo, pero esto tiene que estar porque está en el índice. Y digo, no se conserva la documentación, aunque esté indizada, puede no conservarse. Pero es así. Ya voy por 11 minutos. Vale. El volumen son 573 cajas, 1520 registros que se reparten así: 84 del 16, 293 del 17 y 213 del 18. Muy buen estado, como ya he dicho. Solo unos 50 se han clasificado como mal o muy mal, 318 como regular y 1172 en buenas condiciones, en muy buenas condiciones. Los índices, aquí viene un listado de todos los índices segregados que hay. En los propios tomos tienen algo menos de la mitad tienen propio índice. Los índices coetáneos son muy interesantes, quizá más que los segregados. Se leen mucho peor, porque la letra es del escribano de la época, pero son completos. Los índices segregados, tened en cuenta que son muchos de ellos selectivos. Solo las escrituras que le interesa al escribano porque va a dar copia. Y a veces, pues, te ves unos márgenes de 1565 a 1919. Eso es súper selectivo, porque no puede ser que en un par de tomos estén todas las escrituras de eso. En cambio, los internos son completos. Se leen incluso peor que las escrituras, porque están más abreviadas, o sea que la letra del índice puede ser incluso más complicada que la de la escritura, pero son mucho más completos en lo que refieren. Y todos los índices están consultables en archivos web y digitalizados. Aquí vemos del oficio 5 que hay, del oficio 1 que hay 5 tomos de índices. Esto lo ha manejado mucho Alejandro. Del oficio 3, o sea, veis que están bastante completitos, teniendo en cuenta que algunos en el tomo 5 hay de otro oficio. Bueno, eso está detallado en la descripción. No me voy a entender nada. Y Aguilar tiene 5 escribanías publicadas en número. También la facultad de nombramiento era del marquesado de Priego, pero ya la había enajenado, luego no podía cobrar por ellas porque ya eran propiedad de una cofradía o de 2 cofradías, también de una capellanía. Se conservan protocolos de 1502, aunque muy incompletos y en mal estado. Con menos lagunas que Lucena, hay 502, pero poquitas, o sea, son incompletos, son unos cuantos de cada año. Hay lo que veis aquí, 670 tomos. Aquí estamos hablando de tomos y no cajas, 1078 registros, de los cuales 123 tomos, 170 del 16, 303 del 17 y 249 tomos o 480 registros del 18. El estado de conservación, hay grandes lagunas, faltan protocolos de muchos años. Estoy copiando lo que se puso en la descripción. Muchos están incompletos y en general bastante deficientes. Se han clasificado 341 como mal o muy mal, 504 como regular y solo 185 en buenas condiciones. Y hay un problema con los de Aguilar, porque no los ordenan bien, no está lo de enero, de febrero, marzo, los tienen, y eso lo hicieron desde el principio, porque por la forma de foliación la han hecho, o la foliación no es que lo han cosido los cuadernos mal en el 18, 19, no, es que lo iban cosiendo sin orden, con lo cual cuando estás buscando lo de un año concreto, estamos hablando del siglo XVII, es muy difícil ecualizarlo. Como además no tiene índices, ya lo diré. En el propio tomo solo hay uno, me parece, no, 20 con índice en el propio tomo, es decir, poquísimos tienen índice en el propio tomo. Tienes que depender de los índices segregados, que tampoco son tan completos, o sea que es más difícil de localizar una escritura concreta, a la hora de los 3 que hemos visto. Estos son los índices que existen, que bueno, están aquí lo he puesto, pero los podréis ver en el casi todo. Hay muchos que son del 17, otros son muy
de 1557 a 1815. Todos estos son selectivos. Uy, ya me he pasado. Y luego tengo que hablar del resto de la documentación. Primero, de la documentación, no me voy a pasar mucho, de la documentación de la que viene con los propios protocolos, que es muy interesante, que puede estar en otros documentos suelta, viene de la notaría, pero aparece. Esa no está en archiva, está, si cogéis los inventarios impresos, hay un índice y pone otros documentos. Iros ahí a otros documentos y hay desde documentación de renta del concejo. Tened en cuenta que los escribanos son a la vez escribanos de renta, escribanos señoriales, llevan la justicia. Te encuentras justicia penal y civil, documentos eclesiásticos algunos y documentos privados y señoriales. En concreto, de Baena, en Baena y Lucena hay poca cosa de esto, muy poco. Y en Aguilar hay algo más, algunos pleitos, pero no mucho. Pero merece la pena mirar los de Cabra, porque en Cabra hay cosas muy interesantes que se refieren también a Baena. Por ejemplo, hay de la administración señorial, de la Junta de Gobierno, y todo eso está reflejado. Eso no está en archiva, hay que mirarlo en los inventarios, pero merece la pena. No son muchas cajas, un par de cajas. Esto está en Cabra. Eso está, como digo, en otros documentos, en los inventarios impresos. Mencionar el fondo de clero, nada más mencionar que las instituciones religiosas de Lucena, Montilla, Baena, Aguilar. Las de Aguilar, Baena y Montilla están con detalle de uno por otro. Las de Aguilar y Baena las hizo Ana Chacón y las de Montilla Miguel Sánchez Herrero, y las podéis consultar en Archiva Web. Las de Lucena no, pero se puede ver los institutos religiosos, por conventos podéis ver el inventario y ver lo que hay. También merece la pena ver si hay alguno, Inquisición está también en Archiva Web, a ver si alguno sale que sea de estas localidades o de... Ay, madre mía, ya me pasa un montón. La contabilidad de hipotecas de Lucena no la voy a tocar porque la va a tocar Alejandro, y mencionar la justicia, la sección justicia del antiguo partido de Rute y Nájar Benamejí. Todo está descrito en Archiva Web y puede ser muy interesante por sus relaciones con Lucena. Hay muchas cosas de Lucena ahí, y hay cosas, eso quizás no está en Archiva Web todavía, porque hay cosas del señorío de Sesa, del ducado de Sesa y del señorío de Benamejí. Hay cosas que no están todavía ni descritas a nivel, o sea, sabemos, pero podéis preguntar y os daremos, porque están desglosadas, pero no detalladas, porque eso va muy lentamente. Pero del ducado de Sesa hay cosas, e incluso hemos comprado un pequeño lotecillo, hablando del archivo de Sesa, porque hay por todos los sitios. Está aquí, hay documentación mezclada con los protocolos de tal, y hay cosas que compramos el año pasado a un señor que lo había comprado en un mercadillo y tal, y al final llegaron unas cuantas cajas que eran también, casi todas referentes a Cabra, pero bueno, también. Y solamente mencionar una cosa, el catastro de Ensenada, que ya lo ha mencionado, que además de consultarse en FamilySearch, se puede consultar en Archiva Web. No es por nada, pero no sé, a lo mejor Archiva Web va más lento que FamilySearch. Así que ahí lo tenéis y no quiero extenderme más. Muy bien.